Una heredera humilla a un simple mecánico sin saber que él salvaría su vida y también su corazón. Bienvenidos a Dora Matizándote. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir compartiendo historias tan emocionantes como esta. La gente apenas disimuló las risas cuando una vieja camioneta oxidada se detuvo junto a la pista del Aeropuerto Internacional de Incheon. De ella bajó un joven mecánico, con las manos manchadas de grasa y una chaqueta de mezclilla desgastada. Su nombre era Han Jun, un padre soltero que entre trabajos ocasionales luchaba por criar a su pequeña hija. Había sido llamado de urgencia para reparar un jet privado inmovilizado justo antes de una cumbre internacional. Desde el salón acristalado del aeropuerto, un grupo de ejecutivos de traje impecable observaba la escena con sorna. Para ellos, Han Jun no era más que un error en un mundo de lujo y perfección. Pero entre ellos, una mujer no se unió a las burlas. Seo Rin, la dueña del jet, heredera de Shinhwa Air, la mayor empresa aeronáutica de Corea del Sur. El reloj marcaba 6:32 de la mañana. El cielo aún conservaba los tonos violetas del amanecer y un viento gélido barría la pista. Han Jun caminó hacia la aeronave, sus botas dejando huellas pesadas sobre el asfalto. No buscaba aprobación, solo quería terminar el trabajo, cobrar y regresar a casa donde su hija lo esperaba. Al llegar al motor, abrió el panel y su rostro endureció. Lo que encontró era una trampa mortal, una línea de combustible agrietada, conectores corroídos y riesgo inminente de explosión. No había tiempo que perder. Sacó sus herramientas, viejas pero fiables, y comenzó a trabajar bajo la mirada burlona de los presentes. Algunos grababan en secreto con sus teléfonos, disfrutando del espectáculo que creían estar presenciando. Pero Seo Rin no se reía. Desde la sala de observación, apretó su taza de café entre las manos mientras observaba la manera en que Han Jun se movía, con precisión, con urgencia, con una devoción que ninguno de sus ingenieros había mostrado. 5 minutos después, el motor rugió de nuevo, fuerte y vibrante, como el corazón de un gigante. El salón enmudeció. Los teléfonos bajaron. Los ejecutivos se miraron desconcertados. Han Jun cerró el panel del motor, se limpió las manos en un trapo sucio y sin esperar aplausos, comenzó a alejarse. Pero entonces, la puerta del jet se abrió. Los escalones metálicos descendieron, uno a uno, y Seo Rin bajó, vestida en un traje blanco que desafiaba la brisa matinal. Su caminar era firme, decidido, ignorando a su equipo de seguridad y a los sorprendidos ejecutivos. Cada paso que daba hacia Han Jun hacía que las miradas se intensificaran. Pero ella no se detuvo. Cuando estuvo frente a él, el viento revolvió un mechón suelto de su cabello. Han Jun la miró, desconcertado por su presencia. ¿Fuiste tú quien reparó mi avión?, preguntó Seo Rin, su voz firme pero cargada de emoción. Sí, señorita, respondió Han Jun bajando ligeramente la cabeza. ¿Sabes quién soy?, inquirió con una pequeña sonrisa. Lo sé, contestó él sin vacilar. Pero para mí, eso no cambia nada. La sonrisa de Seo Rin se ensanchó. Una sonrisa sincera, no la máscara corporativa que había llevado durante años. El viento sopló más fuerte, como empujándolos uno hacia el otro. Seo Rin dio un paso adelante, acortando la distancia. ¿Tienes familia?, preguntó de repente. Han Jun dudó un segundo antes de responder. Una hija pequeña, dijo, la voz teñida de ternura. Se llama Hana. Seo Rin tragó saliva. No era la respuesta que esperaba, pero no la hizo retroceder. Al contrario, algo en su interior se quebró y se reconstruyó en un solo latido. Entonces, sin rodeos, como si supiera que la vida no siempre da segundas oportunidades,
Seo Rin lo miró directamente a los ojos y preguntó, ¿te casarías conmigo? Lo mundo pareció detenerse. La pista silenciosa, los ejecutivos boquiabiertos, el cielo suspendido. Han Jun parpadeó, atónito, intentando comprender si había escuchado bien. No era una broma, no era un malentendido, era una propuesta real, nacida del impulso más auténtico que Seo Rin había sentido en años. No era solo un escape, era un salto al vacío. Y ella no pensaba hacerlo sola, y así, en medio del acero, la brisa helada y las miradas de un mundo que no entendía, dos almas destinadas a encontrarse dieron su primer paso hacia un destino que ni siquiera ellos podían imaginar. Han Jun se quedó inmóvil, como si el viento helado que soplaba sobre la pista lo hubiera congelado en su lugar. Ante él, Seo Rin mantenía la mirada firme, sin rastro de vergüenza ni duda. Su propuesta no había sido un desliz emocional, sino una decisión consciente, nacida de un impulso que ella misma no terminaba de entender, pero que sabía, en lo más profundo de su ser, que era real. «¿Me estás pidiendo que me case contigo?», preguntó Han Jun, la voz apenas un susurro, como si temiera romper la frágil magia del momento. Seo Rin asintió, con una sonrisa pequeña pero llena de determinación. «Sí, ahora, aquí, antes de que el mundo trate de separarnos. A su alrededor, los ejecutivos, los ingenieros, incluso algunos curiosos que se habían agolpado detrás de los ventanales, observaban la escena en completo silencio, como testigos involuntarios de algo extraordinario. Han Jun bajó la mirada hacia sus manos cubiertas de grasa, las uñas negras de trabajar sin descanso. Pensó en Hana, su hija, en sus risas tímidas, en sus abrazos cálidos. Pensó en todas las noches que había pasado reparando autos viejos para pagar medicinas, en los inviernos fríos donde había tenido que elegir entre gasolina para la camioneta o comida para las dos. Volvió a levantar la vista hacia Seo Rin, quien lo observaba sin exigencias, sin expectativas absurdas. Solo una mujer pidiendo algo tan simple y tan complicado como una oportunidad. «Tengo una hija», dijo Han Jun, su voz firme pero cargada de un cansancio que venía de años de sacrificio. «No puedo arriesgarme a un capricho». Seo Rin sonrió, más ampliamente, un gesto que iluminó su rostro más que cualquier joya. «No es un capricho, sé lo que estoy haciendo». Por primera vez en años, Han Jun sintió que alguien lo veía realmente. No como el mecánico de ropa sucia, no como el hombre sin futuro, sino como quien era, un padre que había dado todo por proteger lo que amaba. Respiró hondo, como quien se prepara para saltar al vacío. «Si vas a pedirme matrimonio», dijo. Han Jun, esbozando una media sonrisa torcida, «al menos deberías conocer a Hana primero». Seo Rin rió suavemente, una risa limpia y sincera que contrastaba con la frialdad del entorno. «Entonces, preséntamela». Han Jun la miró fijamente, buscando algún indicio de broma, algún titubeo, pero no encontró nada, solo una determinación tranquila que parecía envolverlos a ambos como un refugio contra el resto del mundo. Asintió una sola vez. «Ven conmigo», dijo. Sin esperar más, caminó hacia su vieja camioneta oxidada. Seo Rin, sin dudarlo, lo siguió, sus tacones resonando en el asfalto hasta que, sin pensarlo dos veces, se los quitó y siguió descalza, riendo de la incomodidad, pero sin perder la compostura. Subieron a la camioneta, y Han Jun puso en marcha el motor que rugió como un animal. Herido, mientras se alejaban de la pista, dejó atrás un aeropuerto lleno de estupefacción, un jet aún temblando de vida, y un futuro que nunca más sería dictado por expectativas ajenas. El trayecto fue breve, cruzando calles secundarias hasta llegar
a un pequeño edificio de apartamentos en las afueras de Incheon. El lugar era modesto, sin lujos, pero pulcro. En el tercer piso, una puerta decorada con pegatinas infantiles los recibió. Han-jun sacó una llave vieja y oxidada de su bolsillo. «Prepárate», dijo medio en broma, medio en serio. «Ella puede ser mucho más dura que yo». Seo-rin rió por lo bajo mientras Han-jun abría la puerta. Del otro lado, una niña de cabellos oscuros y ojos enormes corrió hacia él. «¡Apa!», gritó la pequeña, lanzándose a sus brazos. Han-jun la levantó con facilidad. Su rostro, endurecido por los años, se suavizó al instante. «Hana», dijo él, acariciándole el cabello, «quiero que conozcas a alguien muy especial». La niña, curiosa, miró a Seo-rin con la desconfianza natural de quien ha aprendido a proteger su pequeño mundo. Seo-rin se agachó hasta ponerse a la altura de Hana, sin importarle que su ropa elegante se ensuciara. «Hola, Hana», dijo suavemente extendiendo la mano. «Me llamo Seo-rin. Me encantaría ser tu amiga». La niña la observó en silencio durante unos segundos eternos. Entonces, como si hubiera encontrado algo en los ojos de Seo-rin que le inspirara confianza, le tendió la manita tímidamente. «¿Vas a jugar conmigo?», preguntó Hana con la inocencia de quien mide el valor de una persona no por su apariencia, sino por su corazón. Seo-rin sonrió genuinamente emocionada. «Claro que sí». Han-jun las observó, su corazón apretado en el pecho. Por primera vez en años, sintió que quizás la vida aún podía ofrecerle un milagro. Y mientras Hana tomaba de la mano a Seo-rin para mostrarle sus muñecas de trapo, Han-jun entendió que ese día, bajo el cielo púrpura del amanecer, no solo había reparado un avión, había comenzado a reparar su propia vida. La pequeña Hana arrastró a Seo-rin hacia su rincón favorito del apartamento, una diminuta mesa improvisada con cajas de cartón donde reposaban hojas de papel, crayones gastados y una familia de muñecas de trapo hechas a mano. Han-jun, desde la entrada, observaba la escena con una mezcla de asombro y aprensión. Jamás en su vida habría imaginado a alguien como Seo-rin, heredera de uno de los imperios más poderosos de Asia, sentada en el suelo polvoriento de su modesto hogar, dibujando casitas torcidas junto a su hija. Seo-rin reía con cada garabato, torpe, con cada historia improvisada que Hana inventaba. No había maquillaje perfecto, ni cámaras, ni juntas de accionistas. Solo ella, una niña y un mecánico que la miraba como si aún no pudiera creer que aquello fuera real. Pero la magia de aquel momento se rompió con el sonido insistente de un teléfono. Han-jun se tensó. Seo-rin, con una mueca de resignación, sacó su celular. En la pantalla, una veintena de llamadas perdidas y mensajes de su asistente, de su equipo de comunicaciones, del consejo de administración, y en medio de todo, el nombre de su madre. Su pulgar dudó sobre el botón de contestar. «¿Debes irte?», preguntó Hana con un hilo de voz. Seo-rin levantó la mirada. Los ojos grandes de Hana, tan llenos de esperanza, la atravesaron como una flecha. «No todavía», respondió, apagando el teléfono de un solo movimiento. Han-jun soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Pero afuera, en la ciudad, que nunca duerme, los engranajes del mundo de Seo-rin ya se habían puesto en marcha, y no tardarían en alcanzarlos. Una hora más tarde, mientras Hana dormía abrazada a Seo-rin en el pequeño sofá, Han-jun salió al balcón para tomar aire. El frío de la noche cortaba la piel, pero no logró enfriar la tormenta de pensamientos que le asaltaban. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía permitir que una mujer como Seo-rin, con un futuro asegurado, se enredara en el caos que era su vida? ¿Qué pasaría cuando el mundo entero se volviera contra ellos? Sabía que no era suficiente, nunca lo había sido.
Se apoyó en la barandilla oxidada, mirando las luces parpadeantes de Incheon a lo lejos. Sentía el peso de cada elección, de cada cicatriz. De pronto, la puerta del balcón se abrió suavemente. ¿Puedo unirme?, preguntó Seo-rin, envuelta en una manta vieja que había encontrado en el sofá. Han-jun asintió en silencio. Ella se acercó, y juntos contemplaron la ciudad en silencio durante unos minutos. El viento jugaba con el cabello de Seo-rin, desordenándolo, haciéndola parecer, por primera vez en años, simplemente humana. —¿Estás arrepentido? —preguntó ella sin mirarlo. Han-jun tardó en responder. —No estoy acostumbrado a recibir milagros —dijo al fin—, y mucho menos a creer que puedan durar. Seo-rin giró el rostro hacia él, buscando su mirada. —¿Crees que soy un milagro? Han-jun soltó una risa seca. —Creo que eres un huracán, y no sé si mi mundo puede resistirlo. Seo-rin se acercó un paso más hasta que sus hombros se rozaron. Entonces, construyamos uno nuevo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, más fuertes que cualquier promesa. Pero antes de que pudieran decir algo más, un estruendo en la calle los sobresaltó. Faros de autos negros iluminaban el edificio. Agentes de seguridad, vestidos de traje, descendieron apresuradamente. Una mujer elegante, acompañada de varios ejecutivos, bajó de uno de los vehículos con una expresión implacable. Han-jun reconoció de inmediato la severidad en sus gestos. —¿Quiénes son? —preguntó. Seo-rin palideció. —Mi madre, la señora Min-hui Ya, presidenta de Xinhua Group, conocida por su mano de hierro en los negocios y su absoluto desprecio por cualquier cosa que no pudiera controlar, había llegado personalmente para rescatar a su hija de lo que consideraba una vergüenza pública. —Debes irte —dijo Han-jun con urgencia—. No dejes que te arrastren por mi culpa. Seo-rin negó con la cabeza. —Ya he elegido, Han-jun. No me voy a esconder. En ese instante, la puerta del apartamento fue golpeada con fuerza. —Seo-rin, ábreme ahora —tronó la voz de Min-hwa. En el sofá despertó asustada. Han-jun corrió hacia ella para abrazarla. La niña, aún adormilada, enterró el rostro en su pecho. Seo-rin se volvió hacia la puerta, su rostro endureciéndose. Durante toda su vida había obedecido, había representado el papel que le asignaron sin cuestionarlo. Pero no esta vez. Se acercó lentamente, tomó aire y con un gesto sereno abrió la puerta. La silueta de Min-hwa llenó el umbral, irradiando autoridad. —Seo-rin, ¿qué demonios estás haciendo aquí? —escupió. La joven la miró con una calma inquebrantable. —Estoy eligiendo, y no vas a impedirlo. Min-hwa entrecerró los ojos, como si recién ahora notara la presencia de Han-jun y de Hana. —¿Esto es una broma? —dijo con desprecio. —¿Abandonarás tu legado por un mecánico sucio y una niña sin futuro? Seo-rin sonrió, una sonrisa que no había usado nunca en los salones de juntas. —Ellos son mi futuro —dijo, con una dulzura feroz—, y son mucho más reales que cualquier imperio construido sobre miedo. Min-hwa avanzó un paso, pero Han-jun, aún abrazando a Hana, se irguió sin ceder. Por primera vez, dos mundos opuestos se miraron de frente, y ninguno estaba dispuesto a retroceder. El silencio que siguió al enfrentamiento fue tan denso que parecía llenar cada rincón del pequeño apartamento. La señora Min-hwa, con su abrigo de lana perfectamente entallado y su cabello recogido en un moño impecable, miraba a su hija como si fuera una desconocida. —¿Sabes lo que estás diciendo? Su voz, normalmente mesurada, ahora temblaba de rabia contenida. —Estás manchando el nombre de nuestra familia. Seo-rin no apartó la mirada. Por primera vez, no bajó la cabeza ante su madre. —Estoy recuperando mi nombre. No quiero ser solo una cartera de acciones. Quiero ser una persona.
Minghua apretó los puños a los costados. Dos guardaespaldas discretos se acercaron tras ella, listos para intervenir si la situación lo requería. Han Jun, aún abrazando a Hana contra su pecho, dio un paso atrás instintivamente. No tenía armas para luchar contra el poder que representaba esa mujer, pero sabía que no permitiría que nadie separara a su hija de su lado. «Señora Min», dijo manteniendo la voz firme, aunque su interior hervía de nerviosismo. «No quiero problemas. Solo quiero cuidar de mi hija». Minghua lo miró como si fuera polvo en sus zapatos. «Tú y tu hija no son más que un obstáculo, una distracción que mi hija debe superar». La humillación era palpable en cada palabra, pero Han Jun no respondió. No era orgullo lo que lo sostenía, era amor. El amor por esa niña en sus brazos y quizás, de forma silenciosa, el amor incipiente por esa mujer valiente que se atrevía a desafiar a un imperio por él. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Seo Rin sin rodeos. Minghua sacó un documento de su bolso de diseñador y lo lanzó sobre la pequeña mesa. «Un contrato, un acuerdo, todo solucionado. Te pagaré una cifra que jamás podrías imaginar», dijo, dirigiéndose ahora a Han Jun con desdén. «A cambio, desaparecerás de su vida». De inmediato, el papel temblaba bajo la brisa que se filtraba por una ventana entreabierta. Un número escrito con tinta negra parecía gritar desde la hoja. Era una cifra obscena, suficiente para comprar 10 apartamentos como ese, suficiente para asegurar la educación de Hana, suficiente para vivir sin preocupaciones hasta el final de sus días. Han Jun bajó la mirada hacia el papel. El tentador susurro del dinero rozó sus pensamientos. Hana tendría un futuro. Podría darle todo lo que siempre le había negado, pero al levantar la vista y encontrar los ojos de Seo Rin, comprendió algo mucho más profundo. Ella no estaba comprándolo. Estaba apostando su vida por él. Dejó el contrato sobre la mesa sin tocarlo. «No estoy en venta», dijo en voz baja. Minghua soltó una carcajada amarga. «Todos tienen un precio. Solo tienes que ser honesto contigo mismo». «Puede ser», respondió Han Jun, apretando a Hana contra su pecho. «Pero no hoy, no aquí, y no frente a mi hija». Seo Rin caminó lentamente hasta la mesa, tomó el contrato y, sin apartar la mirada de su madre, lo rasgó en dos con un movimiento seco. «Mi decisión está tomada», dijo, dejando caer los pedazos de papel al suelo. Minghua la miró como si acabara de verla morir. «Si sales por esa puerta con ellos», amenazó, «dejarás de ser mi hija. Serás borrada del registro familiar, olvidada. Te quitaré todo». Seo Rin sonrió con una tristeza antigua, como quien ha esperado toda su vida para escuchar esas palabras. «Entonces, por fin seré libre». Han Jun extendió la mano hacia ella. Seo Rin la tomó sin vacilar. Con Hana abrazada entre ellos, atravesaron el umbral del apartamento mientras Minghua los observaba, inmóvil, su figura endurecida como una estatua de mármol. Bajaron las escaleras oxidadas del edificio bajo la mirada curiosa de los vecinos. Afuera, la noche había caído por completo y un viento frío anunciaba la llegada de una tormenta. No tenían un plan. No tenían un destino claro, solo tenían lo que llevaban puesto, un puñado de sueños rotos y la esperanza, por primera vez verdadera, de construir algo que el dinero no podía comprar. Horas después, en una cafetería modesta abierta toda la noche, Han Jun soplaba suavemente el chocolate caliente de Hana, mientras Seo Rin, sentada a su lado, le envolvía los hombros con una chaqueta prestada. «¿A dónde iremos ahora?», preguntó ella con un hilo de voz. Han Jun pensó en su viejo taller, en los hangares abandonados donde solía trabajar en aviones olvidados por todos. Tal vez allí podrían empezar de nuevo. «Conozco un lugar», dijo. «No es mucho, pero es nuestro». Seo Rin sonrió, cansada pero feliz.
Lo único que necesito es un lugar donde no tenga que pedir permiso para ser quien soy. Hannah, ajena a la gravedad de todo lo que estaba ocurriendo, sorbía su chocolate derramándolo por las comisuras de los labios. Han-jun le limpió la boca con una servilleta, su gesto lleno de ternura. Seo-rin los miró y sintió que, a pesar del frío, su corazón ardía cálido por dentro. No tenía joyas, no tenía imperios, pero por primera vez en su vida tenía algo infinitamente más valioso, una familia. Mientras tanto, en el centro de Seúl, los medios ya comenzaban a estallar. Fotos borrosas de Seo-rin saliendo descalza del aeropuerto, acompañada por un hombre desconocido y una niña pequeña, circulaban en todos los portales de noticias. Los titulares eran implacables. La heredera rebelde, Seo-rin, rompe con Shinhwa Group. Un mecánico y una niña, el escándalo que sacude el mundo empresarial coreano. Amor verdadero o locura temporal. En el despacho de Minhwa, las llamadas no cesaban. Consejeros, abogados, inversionistas, todos exigiendo una explicación. Pero ella no escuchaba a nadie. Solo miraba una vieja foto sobre su escritorio, una imagen de Seo-rin de niña, sonriendo con inocencia antes de ser atrapada por la maquinaria del poder. Con el corazón endurecido, la presidenta de Shinhwa Group tomó una decisión. Si su hija no regresaba por voluntad propia, entonces haría todo lo posible para destruir aquello que la mantenía lejos. La guerra apenas había comenzado. La vieja camioneta de Han-jun serpenteaba entre callejones olvidados de Incheon, alejándose de las luces brillantes y los rascacielos de vidrio, donde los poderosos movían los hilos del país. La lluvia caía en gotas gruesas, golpeando el parabrisas con fuerza. El limpiaparabrisas chirriaba en cada movimiento, esforzándose por abrirles un camino en medio de la tormenta. Hannah dormía en el asiento trasero, abrazada a su muñeca favorita, ajena a todo el torbellino que envolvía a su pequeño mundo. En el asiento del copiloto, Seo-rin observaba el paisaje desdibujado por la lluvia. Cada farola borrosa, cada calle vacía, le recordaba que ya no había retorno. Lo había dejado todo atrás. Su apellido, su herencia, su lugar en la élite de Corea del Sur. Sin embargo, no se sentía perdida. Se sentía viva. Han-jun conducía en silencio, sus manos firmes en el volante. No era un hombre de grandes palabras, pero cada pequeño gesto suyo, acercarle una manta a Hannah sin despertarla, bajar el volumen de la radio para no perturbar su sueño, hablaba más de su carácter que 1000 promesas vacías. Finalmente llegaron. El taller estaba en las afueras de la ciudad, al borde de una zona industrial semiabandonada. Era un edificio bajo de ladrillos gastados, con un gran portón de metal y un letrero oxidado que apenas se leía. Taller Sky Engines. Han-jun apagó el motor y se volvió hacia Seo-rin. No es un palacio, dijo con una sonrisa tímida, pero tiene techo, paredes y café instantáneo. Seo-rin soltó una pequeña risa, un sonido que parecía calentarlo todo a pesar del frío. Mejor que cualquier palacio vacío, respondió ella. Bajaron de la camioneta bajo la lluvia, cubriendo a Hannah con chaquetas improvisadas mientras corrían hacia el interior del taller. Dentro el aire olía a aceite viejo, a metal y a recuerdos. Había estantes llenos de herramientas, piezas de motores desmontados, fotografías antiguas de aviones colgadas en las paredes, y en un rincón, un pequeño sofá raído junto a una estufa portátil. Han-jun dejó a Hannah en el sofá, la arropó con una manta y encendió la estufa. «Aquí podemos estar seguros», dijo en voz baja. «Al menos por un tiempo». Seo-rin asintió, paseando su mirada por el lugar. Había algo reconfortante en aquella ruina.
No era perfecta, pero era real. Nada allí había sido diseñado para impresionar. Cada rincón contaba una historia de lucha, de perseverancia. Mientras Han-Jun preparaba 2 tazas de café soluble, Seo-Rin se acercó a una de las fotografías enmarcadas. Era un retrato antiguo, un niño pequeño, sin duda Han-Jun, de pie junto a un hombre de sonrisa amplia, ambos cubiertos de grasa, frente a un avión en reparación. ¿Tu padre?, preguntó Seo-Rin, sin apartar los ojos de la imagen. Sí, respondió Han-Jun, acercándose con las tazas humeantes. Me enseñó todo lo que sé. Siempre decía que algunas cosas, las más valiosas, no se compran, se construyen. Seo-Rin sonrió mientras aceptaba la taza. Parece que sus palabras siguen vivas aquí. Bebieron en silencio por un momento, escuchando solo el golpeteo de la lluvia en el techo de metal. Entonces, Han-Jun rompió el silencio. ¿Estás segura de esto, Seo-Rin?, preguntó, con la voz cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. No será fácil. Ellos no se rendirán. Seo-Rin lo miró directamente a los ojos, sin vacilar. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Han-Jun bajó la mirada, luchando contra la emoción que le cerraba la garganta. No estaba acostumbrado a ser elegido. Siempre había sido la opción descartada, la alternativa que nadie quería considerar, pero ella lo había elegido, no por lástima, no por obligación, sino porque había visto en él algo que ni siquiera él mismo recordaba que existía. La calma duró apenas unos días. Una mañana, mientras Han-Jun reparaba el motor de una vieja motocicleta, un rugido de motores irrumpió en la quietud del taller. 6 vehículos negros estacionaron frente al portón. Hombres de traje oscuro descendieron, sus rostros endurecidos por la rutina de la intimidación. Seo-Rin, que estaba en el interior ayudando a Hana a dibujar, sintió el cambio en el aire. Han-Jun limpió sus manos en un trapo y caminó hacia la entrada. No tenía armas, no tenía respaldo, solo su determinación de proteger lo que ahora era su hogar. El hombre que lideraba al grupo se adelantó. «Señor Han», dijo con una reverencia falsa. «Venimos a hacerle una oferta». Han-Jun no respondió. Solo entrecerró los ojos, evaluando a cada uno de ellos. «La señora Min-Hua está dispuesta a olvidar esta desobediencia», continuó el hombre. «Si usted firma este documento», extendió un sobre grueso. «¿Y si no firmó?», preguntó Han-Jun, su voz tranquila pero letal. El hombre sonrió sin humor. «Entonces será un problema para usted, para la niña, para todos los que se crucen en su camino». Han-Jun sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No eran solo amenazas vacías, eran promesas. A su espalda, escuchó los pasos apresurados de Seo-Rin, quien se había acercado con Hana, escondida detrás de sus piernas. «No lo escuches», dijo ella, su voz firme como el acero. «No tienen poder aquí». El líder del grupo soltó una risa breve. «¿No lo tenemos?», preguntó, sacando de su bolsillo un sobre diferente, uno con un sello oficial. Cuando Han-Jun lo abrió, su corazón se detuvo. Era una notificación judicial. Min-Hua había iniciado una demanda para reclamar la custodia de Hana, alegando que el ambiente en el que vivía era inseguro e impropio para una niña. El mundo de Han-Jun se derrumbó en un segundo. Hana, inocente, abrazaba la pierna de su padre sin comprender la gravedad de lo que ocurría. Seo-Rin, viendo la desesperación en los ojos de Han-Jun, tomó su mano con fuerza. «No te dejaremos vencer», susurró. Y en ese instante, Han-Jun supo que su verdadera lucha apenas comenzaba. No solo estaba peleando por su amor, estaba peleando por la vida de su hija. La notificación judicial temblaba en las manos de Han-Jun como si quemara.
La idea de perder a Hannah, su pequeña, su razón de seguir adelante todos esos años, lo golpeaba más fuerte que cualquier amenaza física. Seo Rin, aún sujetando su mano, sintió el temblor que recorrió su cuerpo. Ella también lo sabía. La verdadera guerra había comenzado. Los hombres de Minhua se retiraron lentamente, satisfechos de haber dejado sembrada la semilla del terror. Las llantas de sus vehículos levantaron agua de los charcos mientras desaparecían en la bruma de -100 la mañana. El silencio en el taller era abrumador. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Seo Rin, su voz apenas un susurro. Han Jun cerró los ojos un momento, intentando reunir la poca claridad que le quedaba. «Necesitamos ayuda», dijo finalmente. «¿Ayuda? ¿De quién?», preguntó ella desesperada. Han Jun miró alrededor, como buscando una respuesta en las paredes agrietadas del taller, y entonces recordó. Su padre había tenido un amigo, un abogado especializado en casos imposibles, alguien que no temía enfrentarse a los grandes poderes. Un hombre olvidado por el sistema, pero que aún creía en la justicia. «Tengo a alguien en mente», dijo Han Jun, con una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Horas más tarde, después de asegurar a Hannah en el taller bajo el cuidado de un vecino de confianza, Han Jun y Seo Rin cruzaban las calles más viejas de Incheon en busca del hombre que podría salvar su pequeña familia. El lugar era una librería destartalada, escondida entre edificios semiabandonados. Sobre la puerta, un letrero oxidado decía «Segunda oportunidad». Han Jun empujó la puerta de madera que crujió en protesta. Un olor a papel viejo y café rancio impregnaba el aire. Detrás del mostrador, un hombre mayor, de cabello canoso y gafas gruesas, levantó la vista de un voluminoso libro de derecho. «¿Han Jun?», preguntó entornando los ojos. «Sí, señor Kang», respondió Han Jun, inclinándose respetuosamente. «Necesito su ayuda». El viejo abogado sonrió, un gesto que apenas movió los músculos endurecidos de su rostro. «Sabía que este día llegaría», dijo, cerrando el libro con un golpe seco. En la trastienda de la librería, mientras las viejas luces parpadeaban, Han Jun expuso toda la situación. El abandono de Seo Rin a su familia, la represalia de Minhua, la demanda de custodia de Hannah. El señor Kang escuchó en silencio, sin interrumpir ni una sola vez. Cuando Han Jun terminó, el abogado se recostó en su silla chirriante y suspiró. «Estás peleando contra una fuerza que no conoce límites», dijo. «No se detendrán ante nada». «Lo sé», respondió Han Jun, su voz firme. Seo Rin, sentada a su lado, habló por primera vez. «No se trata solo de nosotros», dijo. «Se trata de proteger lo que es verdadero, lo que no se puede comprar». El señor Kang la miró largamente como evaluándola y luego sonrió de verdad. «Entonces lucharemos», dijo. «Pero necesitaremos algo más que buena voluntad». Sacó un archivo polvoriento de una vieja caja de cartón. «Minhua tiene esqueletos en su armario», añadió. «Muchos. Solo necesitamos encontrar el correcto». Seo Rin se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué clase de esqueletos?». El señor Kang abrió el expediente. Antes de su ascenso meteórico, Xinhua Air estuvo involucrada en varios incidentes encubiertos, adquisiciones dudosas, violaciones de seguridad, contratos manipulados. Todo fue silenciado. Pero si conseguimos pruebas, podríamos desacreditarlos, completó Seo Rin, y demostrar que no tienen ninguna autoridad moral para cuestionar tu capacidad como madre, añadió el señor Kang. Señalando a Han Jun. Por primera vez en días, Han Jun sintió que la desesperanza retrocedía. Había una oportunidad, pequeña, arriesgada, pero real.
Esa misma noche, el taller se convirtió en su base de operaciones. Seo Rin revisaba antiguos contratos de Xinhua Air, usando sus propios conocimientos internos para detectar irregularidades. Han Jun, con el viejo celular de su padre, contactaba a antiguos empleados, mecánicos, pilotos, cualquiera que pudiera recordar los días oscuros de la compañía. Mientras tanto, Hannah dormía en una pequeña camita improvisada en la esquina, ajena a la tormenta que sus padres construían a su alrededor. Cada día era una carrera contra el tiempo. Cada noche era una batalla contra el miedo. Pero no estaban solos. El señor Kang, a pesar de su edad, se movía con la energía de un joven abogado hambriento de justicia, y Seo Rin demostró que lejos de los salones dorados, su inteligencia era aún más aguda. Detectaba patrones, descubría documentos ocultos, armaba el rompecabezas pieza por pieza. Han Jun, acostumbrado a batallar con herramientas y motores, ahora luchaba con palabras, papeles y verdades olvidadas. Una madrugada, mientras la primera luz comenzaba a teñir de azul el taller, Seo Rin encontró algo. Un documento olvidado en un archivo de adquisiciones. Una compra encubierta de piezas defectuosas que había provocado un accidente aéreo años atrás. Accidente que había sido ocultado al público gracias a sobornos masivos. El documento llevaba la firma de Min Hua, la prueba que necesitaban. Con las manos temblorosas, Seo Rin se la entregó a Han Jun. «Esto puede destruirla», dijo, su voz entrecortada por la emoción, «y salvarnos». Han Jun la miró, su rostro iluminado por una mezcla de admiración y amor. Habían encontrado la grieta en el muro impenetrable. Ahora solo quedaba un paso más, y no habría margen para errores. La mañana en Seúl amaneció cubierta de nubes densas, como si el cielo presintiera la tormenta que se avecinaba. En el viejo taller de Han Jun, los planes se tejían con hilos frágiles pero determinados. El señor Kang desplegó sobre la mesa de trabajo todos los documentos recopilados, las pruebas irrefutables de corrupción, las conexiones ilegales que Min Hua había intentado enterrar décadas atrás. «Si presentamos esto ante un juez», dijo con gravedad, «no solo detendremos la demanda de custodia, podríamos desmantelar buena parte del imperio de Xinhua Group». Seo Rin, sentada al borde de la mesa, abrazaba sus rodillas contra el pecho. «¿Qué probabilidades tenemos?», preguntó. El viejo abogado se encogió de hombros. «Con este tipo de poder, ninguna apuesta es segura. Pero si logramos que la prensa lo sepa antes que ellos puedan manipular la historia, tendremos una oportunidad real». Han Jun frunció el ceño. «¿Exponerlo públicamente?» «Exacto», asintió el señor Kang. «Antes de que Min Hua pueda comprar jueces o silenciar medios». Seo Rin intercambió una mirada con Han Jun. Ambos sabían que al hacer esto no solo se enfrentarían a una batalla legal, se convertirían en enemigos públicos de uno de los clanes más poderosos de Corea. Pero también sabían que no había vuelta atrás. El plan era arriesgado, casi suicida. Usarían una filtración controlada, entregarían los documentos a un periodista de investigación de confianza, alguien que no estuviera bajo el control de Xinhua. El problema era encontrar a alguien así. Fue Seo Rin quien, después de horas de búsqueda, recordó un nombre: Jung Min, una reportera famosa por exponer casos de corrupción sin temer a las consecuencias. Había perdido trabajos, amistades y casi su propia seguridad, pero jamás su integridad. Contactarla sería difícil, conseguir su ayuda aún más. Pero no tenían elección. Esa misma tarde, en un pequeño café escondido en un callejón de Hongdae, Han Jun y Seo Rin esperaban nerviosamente en una mesa junto a la ventana. Hannah se había quedado en el taller con el señor Kang,
quien prometió protegerla como si fuera su propia nieta. El reloj marcaba las 5:07 p.m. cuando Jung-min entró. Vestía de manera sencilla, jeans gastados, una chaqueta de cuero y llevaba una expresión desconfiada. Se sentó frente a ellos sin quitarse el casco de motocicleta. «Hablen rápido», dijo en voz baja. «Si es una pérdida de tiempo, me voy». Seo-rin sacó una carpeta y la deslizó lentamente sobre la mesa. «Queremos que la verdad salga a la luz», dijo Jung-min. Hojeó los documentos con rapidez, su rostro endureciéndose a cada página que pasaba. «¿Saben lo que están haciendo?», preguntó cerrando la carpeta de golpe. «Esto podría destruirlos». «Ya lo han intentado de todas maneras», respondió Han-jun, encogiéndose de hombros. Jung-min los miró largamente, como midiendo su coraje, su desesperación, su verdad. Finalmente, suspiró. «Está bien, lo publicaré, pero necesito tiempo para verificar todo. No cometeré un error». «Entendemos», dijo Seo-rin, asintiendo. «Solo no tardes demasiado. No tenemos mucho tiempo». Jung-min se levantó con la carpeta bajo el brazo y se perdió en la multitud del callejón. Han-jun tomó la mano de Seo-rin bajo la mesa. El destino estaba echado. Mientras tanto, en una oficina de mármol en el centro de Seúl, Min-hwa recibía informes de sus agentes. La expresión en su rostro era de una calma antinatural, como el ojo de un huracán. «Encuéntrenlos», ordenó, «y destruyan todo lo que tengan». Su voz no se alzó. No necesitaba gritar para infundir miedo. La maquinaria de Shinhwa Group se puso en marcha como un engranaje perfecto. Abogados corruptos, detectives privados, amenazas veladas a antiguos empleados. El objetivo era claro: borrar toda evidencia antes de que pudiera ver la luz. Pero ya era demasiado tarde. 2 noches después, el escándalo estalló. La noticia apareció en la portada de los principales diarios. Shinhwa Air, implicada en encubrimiento de accidentes mortales, documentos internos revelados. Los noticieros interrumpieron sus transmisiones para cubrir el escándalo. Redes sociales explotaron en debates encendidos. La opinión pública, que una vez había venerado a Min-hwa como un ícono empresarial, comenzó a volverse en su contra. En el taller, Han-jun y Seo-rin veían las noticias en un pequeño televisor polvoriento. Cuando el rostro de Min-hwa apareció en la pantalla, rodeada de cámaras y reporteros gritando preguntas, Seo-rin apoyó la cabeza en el hombro de Han-jun. «¿Crees que sea suficiente?», susurró. Han-jun pasó su brazo alrededor de ella. «Es un comienzo», pero sabían que la batalla no había terminado, porque cuando los imperios caen, no lo hacen en silencio. Esa misma noche, una llamada anónima llegó al teléfono del taller. El dórimo señor Kang contestó. Su rostro se puso serio. Cuando colgó, se volvió hacia Han-jun y Seo-rin. «Min-hwa quiere verlos». «¿Ahora?», preguntó Han-jun. El señor Kang asintió. «Dice que está dispuesta a negociar, pero quiere hacerlo». Cara a cara, Seo-rin se puso de pie de un salto. «Es una trampa», dijo, su instinto advirtiéndola. «Puede ser», admitió Kang, «pero también puede ser la única forma de terminar esto». Han-jun miró a Seo-rin, luego a Hana, que dormía en el sofá. Sabía que arriesgarse era peligroso, pero también sabía que a veces, para proteger a los que amas, tienes que caminar directamente hacia la tormenta. Apretó los puños. «Iremos», dijo. «Juntos», añadió Seo-rin, «y juntos enfrentarían el final, sea cual fuera». La noche era espesa, casi líquida, mientras Han-jun y Seo-rin cruzaban la ciudad en la vieja camioneta rumbo al encuentro. No había estrellas, no había luna, solo un manto oscuro cubriendo Seúl,
como si el propio cielo adivinara la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Hana dormía segura en el taller bajo el cuidado vigilante del señor Kang. Antes de salir, Han Jun la había besado en la frente, prometiéndole en silencio que volvería. La dirección enviada por Min-hwa los condujo a las afueras de la ciudad, a una propiedad privada imponente. Una antigua casa tradicional coreana, rodeada de altos muros y custodiada por guardias, discretos pero firmes. Cuando la camioneta se detuvo frente a la entrada, dos hombres de negro se acercaron de inmediato. «Solo ustedes dos», dijo uno de ellos, revisando rápidamente su interior. Sin palabras, Han Jun y Seo Rin bajaron. Atravesaron un camino de piedras iluminado tenuemente por faroles de papel. Cada paso resonaba en el silencio como un latido pesado. Finalmente, llegaron a un patio interior donde Min-hwa los esperaba. Vestía un hanbok negro sobrio, sin adornos, pero su presencia seguía siendo abrumadora. A su lado, un joven abogado de rostro frío sostenía una carpeta gruesa. Nuevas amenazas, nuevas armas. Min-hwa no sonrió. Tampoco los invitó a sentarse. Simplemente los observó como un halcón observa a dos presas vulnerables. «Espero que entiendan la gravedad de su situación», comenzó su voz cortante como una espada. «Han destruido el nombre de nuestra familia, han arrastrado mi legado por el lodo». Seo Rin se adelantó un paso. «Nosotros no destruimos nada, solo mostramos la verdad». Min-hwa entrecerró los ojos, como si su hija fuera una pieza defectuosa que debía ser descartada. «No importa», dijo. «Todavía puedo controlarlo, puedo sepultarlos en demandas hasta que no puedan respirar. Puedo hacer que pierdan cada centavo, cada oportunidad, cada futuro». Sacó un documento de la carpeta. «Este es un acuerdo final. Última oferta», lo lanzó sobre una pequeña mesa entre ellos. Seo Rin lo tomó, lo hojeó rápidamente. Sus labios se endurecieron. Era una propuesta brutal. Min-hwa retiraría la demanda de custodia, permitiría que Han Jun y Hana vivieran tranquilos, a cambio de que Seo Rin renunciara legalmente a cualquier derecho sobre Shinhwa Group y se exiliara permanentemente del país. Han Jun la miró, su estómago retorciéndose. Era una elección imposible, su vida o su familia. Seo Rin dejó el documento caer al suelo. «No soy un activo que puedas vender o exiliar, madre». Min-hwa dio un paso hacia ella, su rostro endurecido por años de ambición y soledad. «Si no firmas, destruiré a ese hombre y destruiré a su hija. Nadie se interpondrá en mi camino». Han Jun, hasta entonces en silencio, levantó la cabeza. «No tienes ese poder sobre nosotros». Min-hwa sonrió con desprecio. «Tienes razón. Yo tenía ese poder». Ahora miró fugazmente hacia la casa. «El mundo ya no es tan sencillo». Han Jun entrecerró los ojos, percibiendo algo distinto en su tono. Una grieta en la armadura perfecta de Min-hwa. «¿Tienes miedo?», preguntó. Sin ironía. Min-hwa endureció la mandíbula. «No me hagas perder tiempo. Tienes hasta el amanecer para firmar. Después no habrá más misericordia». Los escoltas comenzaron a acercarse, claramente indicando que la reunión había terminado. Seo Rin tomó la mano de Han Jun. «Vámonos», dijo con calma. Se alejaron, bajo la mirada afilada de Min-hwa, como dos guerreros que no se arrodillarían, aunque tuvieran el mundo entero en su contra. De regreso en el taller, la tensión era un nudo en sus gargantas. Hana dormía en su camita improvisada, abrazada a su muñeca de trapo. Han Jun la observó por largo rato, cada respiración suya una promesa silenciosa de resistencia. Seo Rin se dejó caer en el sofá, agotada física y emocionalmente. «¿Qué haremos?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Han Jun se sentó a su lado, su rostro endurecido. «No firmaremos».
Seo-rin apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y si nos quitan todo? Han-jun la abrazó con fuerza. Entonces construiremos algo nuevo, desde cero, juntos. El señor Kang, que escuchaba desde la mesa, sonrió en la penumbra. Recuerden, dijo, los imperios construidos sobre mentiras siempre caen. A veces solo hace falta el valor de una verdad pequeña. Mientras la ciudad dormía, Han-jun se sentó junto a una lámpara de taller y comenzó a escribir. No un acuerdo, no una rendición, sino una carta abierta al pueblo coreano, contando su historia, mostrando quiénes eran realmente, sin adornos, sin mentiras. Al amanecer, la carta estaría en manos de Jung-min, quien prometió publicarla en todos los canales posibles. Ya no había secretos, ya no había vergüenza, solo la verdad y el coraje para sostenerla pase lo que pase. Mientras las primeras luces del alba teñían de oro las calles vacías, Han-jun miró a Seo-rin y a Hana dormidas en el sofá. Y supo, con absoluta certeza, que había tomado la decisión correcta. Pase lo que pase, la carta se publicó al amanecer. Jung-min, fiel a su palabra, la difundió en todos los canales de noticias independientes, en redes sociales, en blogs personales, en foros donde la verdad encontraba refugio. No somos perfectos, solo somos una familia que lucha por quedarse junta. No tenemos imperios, no tenemos ejércitos, solo tenemos la verdad, y no nos rendiremos. Firmado, Han-jun, Seo-rin y Hana. La respuesta del público fue inmediata. Miles de comentarios inundaron la red. Mensajes de apoyo, solidaridad, indignación hacia el poder abusivo. Personas comunes, que no tenían apellido ni fortuna, pero que reconocían el valor cuando lo veían. Han-jun y Seo-rin observaron todo desde el pequeño taller, sentados en el suelo junto a Hana, quien dibujaba sin saber que el destino de su familia pendía de un hilo invisible. «Mira esto», susurró Seo-rin, mostrando a Han-jun un mensaje en su teléfono. «Estamos con ustedes. No se rindan». Han-jun sonrió, cansado pero esperanzado. Por primera vez no estaban solos. Pero en las alturas, en el rascacielos de Xinhua Group, la furia de Minhua era implacable. La presidenta rompió su silencio habitual y convocó una conferencia de prensa de emergencia. El salón principal, decorado para aparentar control, estaba lleno de reporteros armados con preguntas afiladas. Minhua apareció, impecable como siempre, pero con el rostro más tenso que nunca. «Todo lo que se ha dicho», comenzó. Su voz, dura, es una distorsión maliciosa de la verdad. Mis acciones siempre han buscado proteger el legado de mi familia y de esta nación, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. Cada declaración parecía una cuerda que se enredaba más alrededor de su propio cuello. Cada intento de negar solo reforzaba la imagen de una mujer capaz de sacrificar todo por poder, incluso a su propia hija. Los medios, antes obedientes, ahora olían sangre. ¿Puede explicar por qué intentó quitarle la custodia de su hija a No-set Han-jun?, preguntó un reportero. Minhua parpadeó sorprendida. «Por el bienestar de la niña», contestó su voz vacilando ligeramente. «¿O fue para castigar a su hija por elegir el amor sobre el dinero?», intervino otra reportera. Un murmullo recorrió la sala. Minhua sintió, por primera vez en mucho tiempo, el filo del juicio público cortando su fachada impenetrable. En el taller, Han-jun, Seo-rin y el señor Kang observaban la transmisión en vivo. «Está acorralada», dijo Kang, sin apartar la vista de la pantalla. «Pero aún es peligrosa», advirtió Han-jun. Seo-rin asintió. Sabía que su madre no se retiraría sin luchar. Esa noche, el golpe final llegó.
un documento anónimo fue filtrado a los medios. Pruebas de que Minhua había intentado sobornar a jueces para forzar la custodia de Hana. Era el clavo en el ataúd. La fiscalía abrió una investigación formal. Los accionistas de Xinhua Group convocaron una reunión de emergencia para evaluar su destitución. El imperio, construido durante décadas de control férreo, comenzaba a desmoronarse. Mientras tanto, Han Jun y Seo Rin no celebraban. Sabían que el precio de la verdad había sido altísimo. Sabían que, incluso si vencían, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Pero también sabían algo más, que lo que estaban construyendo juntos, con amor, coraje y verdad, era infinitamente más fuerte que cualquier título, fortuna o apellido. Horas después, una última visita inesperada sacudió el taller. Mientras Seo Rin preparaba café y Hana pintaba arcoíris en hojas arrugadas, un golpe seco resonó en la puerta metálica. Han Jun se acercó, cauteloso. Cuando abrió, su corazón dio un vuelco. Era Minhua. Pero no era la mujer de acero que conocían. Era solo una madre, agotada, derrotada, bajo la lluvia persistente de la madrugada. Sus manos temblaban ligeramente. Sus ojos, siempre fríos, ahora estaban enrojecidos. No venía con escoltas, no venía con amenazas, solo venía sola. Han Jun no dijo nada. Solo la miró, esperando. Minhua dio un paso hacia el interior, su voz apenas un susurro. «Quiero ver a mi nieta». Seo Rin apareció detrás de Han Jun, su rostro endurecido, su corazón dividido. El tiempo pareció detenerse. En el interior del taller, Hana, ajena a todo, miró hacia la puerta y entonces corrió hacia Seo Rin, abrazándola por la cintura. Seo Rin acarició el cabello de su hija adoptiva, buscando fuerzas. Finalmente, miró a su madre. «No más juegos», dijo, su voz temblando pero firme. «No más amenazas. Si quieres ser parte de nuestras vidas, tendrás que ganártelo». Minhua asintió lentamente, como quien finalmente entiende que hay batallas que no se ganan con dinero ni poder. «Lo intentaré», susurró. Por primera vez, parecía sincera. Seo Rin la dejó pasar. No como enemiga, sino como alguien que tal vez aún podía encontrar redención. Esa madrugada, bajo el mismo techo agrietado que los había resguardado de tantas tormentas, algo nuevo comenzó a sanar. No había garantías, no había promesas vacías, solo la débil pero poderosa decisión de intentar ser mejores juntos. El amanecer se filtraba tímidamente a través de los ventanales sucios del taller, tiñendo el aire de tonos dorados y cálidos. Era una nueva mañana. Pero para Han Jun, Seo Rin y Hana, no era solo un nuevo día, era el primer día de su nueva vida. Después de semanas de lucha, de amenazas, de pérdidas y sacrificios, el silencio de esa mañana no era opresivo. Era paz, una paz construida con cada lágrima, cada decisión valiente, cada no dicho a quienes intentaron quebrarlos. Han Jun se despertó primero, como siempre. Se quedó unos minutos sentado en el borde del viejo sofá, observando a Seo Rin y a Hana dormir abrazadas, compartiendo una manta remendada. Sonrió, sintiendo un calor que nada podría arrebatarle ya. Se levantó silenciosamente, fue hacia la cocina improvisada del taller y preparó café. El aroma fuerte llenó el ambiente, despertando recuerdos de otros tiempos, tiempos de soledad, pero ahora transformados en algo mejor. Seo Rin abrió los ojos poco después. «Buenos días», murmuró, su voz ronca pero suave. Han Jun le tendió una taza humeante. «Hoy empieza todo», dijo él, sonriendo,
Ella asintió, tomando un sorbo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenían miedo del futuro. A media mañana, mientras organizaban las pocas pertenencias que les quedaban, llegó el señor Kang, con su paso lento pero decidido. Traía en las manos un sobre. Han Jun frunció el ceño. ¿Más problemas?, preguntó bromeando a medias. Kang sonrió de lado. Esta vez no. Abrió el sobre y mostró el contenido. Era un documento oficial. La fiscalía había desestimado cualquier acción contra Han Jun. Min Hua, presionada por el escándalo y la investigación en curso, había retirado formalmente la demanda de custodia. Legalmente, Hana estaba segura. Definitivamente. Han Jun cerró los ojos un momento, dejando que esa realidad lo invadiera. Finalmente, su hija estaba a salvo. Finalmente, podían construir su hogar sin miedo. Los días siguientes fueron una reconstrucción silenciosa. El taller, antes un refugio improvisado, empezó a transformarse. Paredes pintadas de blanco, una pequeña cocina armada con esmero, una camita nueva para Hana, decorada con estrellas y lunas fosforescentes. Amigos comenzaron a aparecer, trayendo donaciones, muebles usados, sonrisas sinceras. La comunidad, que antes los había mirado con desconfianza, ahora se acercaba con respeto. Habían ganado algo mucho más valioso que una batalla legal. Habían ganado un lugar, un hogar. Una tarde de primavera organizaron una pequeña inauguración improvisada. No había vestidos de gala ni discursos ensayados, solo música vieja sonando desde una radio, pasteles caseros y risas genuinas. Han Jun, con sus manos todavía manchadas de grasa, bailaba torpemente con Hana en brazos. Seo Rin, riendo a carcajadas, intentaba seguirles el paso. El señor Kang, sentado en una vieja silla plegable, los observaba con ojos brillantes. «Así se ven los verdaderos ganadores», murmuró para sí mismo. En medio de la celebración, un automóvil negro se detuvo discretamente frente al taller. De él descendió Min Hua, sola. Vestía ropa sencilla, sin escoltas, sin joyas. Solo ella. Avanzó lentamente hacia ellos. La música bajó de volumen. Las conversaciones cesaron. Han Jun, con Hana aún en brazos, miró a Seo Rin. Ella asintió. Min Hua se detuvo a pocos pasos. Bajó la mirada, respiró hondo y luego, con una voz apenas audible, dijo: «Lo siento». El silencio fue absoluto. Nadie esperaba esas palabras. Min Hua alzó los ojos vulnerables, sin máscaras. «No supe cómo amarte, Seo Rin», continuó, su voz quebrándose. «Pensé que protegerte significaba controlarte». Y estaba equivocada. Seo Rin sintió un nudo en la garganta, no porque quisiera castigarla, sino porque, en el fondo, siempre había deseado escuchar eso. Se acercó, despacio. Min Hua extendió la mano, temblando. Seo Rin dudó un instante, y entonces la abrazó. No como una hija que olvidaba todo, sino como una hija que elegía sanar. Han Jun, viendo esa escena, sintió que algo muy antiguo, algo roto y herido, finalmente comenzaba a recomponerse. La vida siguió. No fue perfecta. Hubo días difíciles, errores, discusiones, pero también hubo desayunos en familia, tardes de juegos en el parque, noches de películas abrazados en el sofá. Han Jun abrió su propio pequeño taller de reparación aeronáutica. Seo Rin, lejos de las oficinas de cristal, fundó un programa de becas para jóvenes mecánicos. Hana creció rodeada de amor, fuerza y ejemplos de valentía silenciosa. Años después, mientras caminaban juntos bajo los cerezos en flor de Incheon, Hana, ya una adolescente, preguntó: «¿Cómo comenzó todo esto?»
Seo Rin sonrió. Han Jun soltó una carcajada suave. Con un motor roto, dijo él, y con un corazón que no se dejó vencer, añadió Seo Rin tomando la mano de Han Jun Hana. Los miró divertida. Un motor y un corazón, ¡qué cursi! Los tres rieron, caminando bajo la lluvia de pétalos rosados. No tenían tronos, no tenían coronas, solo se tenían a sí mismos. Y eso, habían aprendido, era mucho más que suficiente. Porque a veces las mayores victorias no se celebran en salones dorados, sino en talleres viejos, en abrazos imperfectos y en hogares construidos con amor real. Y en esa pequeña esquina olvidada del mundo, una familia había florecido, contra todo, para siempre. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro, suscríbete y acompáñanos en más relatos donde el amor, la familia y el coraje vencen a cualquier adversidad. Déjanos tu comentario. ¿Tú también crees que los verdaderos milagros nacen de los corazones valientes? Nos vemos en el próximo capítulo de Esperanza.